Mi esposa envió a su amiga para ligarme y probar mi fidelidad. Llevábamos 3 años casados y yo pensaba que éramos de esas parejas normales, sin problemas que veía en otros matrimonios, teníamos una rutina tranquila como cualquier otra persona. Y creo que eso mismo fue lo que me hizo ignorar las primeras señales, porque cuando todo parece bien uno tiende a no buscar problemas donde aparentemente no los hay. Marcela y yo nos habíamos conocido en el trabajo, en una empresa de logística donde ella estaba en administración y yo en ventas, y desde el principio conectamos muy rápido, y ambos fuimos muy directos. Y nos llevábamos muy bien y decidimos construir una vida juntos, y eso fue exactamente lo que hicimos durante los primeros 2 años de matrimonio hasta que algo empezó a cambiar en ella. El primer comentario raro lo dijo un martes por la noche, mientras yo llegaba del trabajo más tarde de lo normal porque habíamos tenido una reunión con un cliente que se extendió. Y cuando entré al departamento Marcela estaba sentada en el sofá con el teléfono en la mano y me miró raro, y me dijo sin saludarme, ¿con quién estabas? Y yo le expliqué lo de la reunión, le dije que podía revisar mi celular si quería, y ella respondió que no era necesario, que solo preguntaba, pero esa noche me quedé pensando en eso. Lo dejé pasar porque Marcela siempre había tenido algo de inseguridad y yo lo sabía desde antes de casarnos. No era algo que me molestaba profundamente porque pensaba que era parte de su personalidad y que con el tiempo y con la confianza que habíamos construido eso iría desapareciendo. Pero en lugar de desaparecer fue todo lo contrario, me decía pequeños comentarios ofensivos, o decía que todos eran iguales, o cuando se quedaba en silencio cuando yo mencionaba el nombre de alguna compañera del trabajo. Un sábado, hace como 4 meses, estábamos desayunando y yo le conté que una compañera me había pedido ayuda para preparar una presentación y que nos habíamos quedado en la oficina un rato extra. Y Marcela puso la taza sobre la mesa con un golpe y me dijo que conveniente que siempre sea esa compañerita. Y yo la miré sin entender del todo porque mi compañera era una chica casada con 2 hijos y nunca había habido nada entre nosotros más que trabajo. Le pregunté a Marcela qué quería decir con eso, y ella dijo nada, olvídalo, y siguió desayunando como si no hubiera dicho nada. No sé, pero al parecer en la mente de mi esposa yo me metía con mis compañeras del trabajo. Esa misma noche intenté hablar con ella en serio porque ya no me parecía algo que pudiera seguir ignorando, y me senté a su lado en la cama y le pregunté directamente si había algo que le estuviera molestando. Si yo había hecho algo que le generara desconfianza, y ella me dijo que no, que era su problema, que a veces se ponía así y que no tenía ninguna razón para sospechar de mí. Y yo le creí porque realmente no le daba motivos para desconfiar de mí, y también porque era exactamente lo que yo quería escuchar. Durante las siguientes semanas las cosas se calmaron un poco y yo volví a asumir que habíamos pasado por un pequeño mal momento de pareja y que ya estábamos bien. Y en parte fue porque Marcela dejó de hacer comentarios y empezó a mostrarse más cariñosa, como si algo en ella también hubiera cambiado. Y yo lo interpreté como una señal de que ya lo habíamos resuelto sin necesidad de grandes discusiones. El viernes que cambió todo empezó como cualquier otro viernes, yo salí del trabajo a las 7 de la noche, me encontré con 2 amigos en un bar cerca de la oficina. Mi esposa sabía dónde estaba porque le había avisado esa misma tarde, y estábamos en una mesa al fondo del lugar tomando cervezas y hablando de trabajo cuando una mujer se acercó y preguntó si podía sentarse un momento. Dijo que esperaba a sus amigas y que estaba ocupado todas las sillas disponibles en el bar y necesitaba esperar a que se desocupara otra mesa. Mis amigos dijeron que sí se podía sentar, y la mujer se sentó cerca de mí, se presentó como Carmen, y empezó a hablar con nosotros como la gente que se lleva bien con desconocidos. Y durante un rato la conversación fue completamente normal. Pero en algún momento mis amigos se excusaron para ir al baño y ella aprovechó ese momento para acercarse un poco más y decirme que le parecía muy atractivo y que si no le molestaría intercambiar números. Y yo le dije que no, que estaba casado y que no era algo que me interesara, y ella sonrió, dijo que suerte tiene tu esposa, y cuando mis amigos volvieron se despidió y se fue. Yo no le di más vueltas al asunto esa noche, llegué a casa, le conté a Marcela lo que había pasado porque me pareció lo más natural del mundo contarle algo así a mi esposa. Y lo que me llamó la atención no fue que se enojara ni que me hiciera preguntas, sino todo lo contrario, porque Marcela me escuchó con una calma que no era habitual, y cuando terminé de hablar me dijo que bien que le dijiste que no. Y siguió viendo su serie como si nada. 3 semanas después, un miércoles por la tarde, Marcela estaba en el baño y su laptop quedó abierta sobre la mesa del comedor con una notificación visible en la pantalla, y yo no tenía ninguna intención de leer nada. Pero el nombre que aparecía en la notificación era el de Carmen, y yo pensé en esa mujer del bar. Me quedé frente a la laptop durante unos segundos sin tocarla, solo mirando el nombre en la pantalla, diciéndome que podía ser una coincidencia, que Carmen era un nombre muy común y que probablemente no era la misma persona. Pero por pura curiosidad abrí el chat. El primer mensaje que leí fue de Carmen y decía ya te contó, y Marcela había respondido sí ayer en la noche, y lo hizo exactamente como esperábamos. Seguí leyendo hacia arriba, y mientras más leía empezaba a entender muchas cosas, el chat estaba lleno de instrucciones, Marcela le había escrito a Carmen semanas antes de esa noche en el bar para pedirle que se acercara a mí. Le había descrito cómo era yo físicamente, le había dicho en qué bar solía quedar con mis amigos los viernes, le había explicado que debía esperar el momento en que me quedara solo o casi solo para acercarse. Y Carmen había respondido que sí, que lo haría, que entendía lo que Marcela necesitaba. Había un mensaje donde Marcela le escribía necesito saber si puedo confiar en él o si estoy perdiendo el tiempo en este matrimonio, y Carmen le respondía tranquila, esto va a salir bien y vas a tener tu respuesta. Escuché que el baño se abría y cerré el chat rápidamente, Marcela salió secándose las manos con una toalla pequeña, me miró y me preguntó ¿qué tienes? Y yo la miré a ella y miré la laptop y le dije ¿conoces a alguien llamada Carmen? Y ella se puso nerviosa y dijo que, ¿por qué me preguntas eso? Como si no hubiera escuchado bien, y yo repetí la pregunta de nuevo, que si conoces a alguien llamada Carmen, y ella dijo tengo varias amigas. Y yo en ese momento abrí la laptop, busqué la conversación y giré la pantalla hacia ella sin decir nada, y Marcela miró la pantalla y dijo, déjame explicarte amor, y yo le dije que sí, que me explicara todo. Y ella se sentó en la silla frente a mí y empezó a hablar. Me dijo que llevaba meses con una sensación que no podía ignorar, que algo en mi actitud había cambiado, que llegaba tarde con más frecuencia, que a veces miraba el teléfono de una forma que le generaba dudas. Y que ella no sabía cómo hablar de eso conmigo porque cada vez que intentaba hablarme yo la decía que era una inseguridad suya.
Entonces me mandas a una mujer para ponerme a prueba, le dije, y ella dijo no lo veo así, y yo le pregunté cómo lo veía entonces. Y me dijo que lo veía como una forma de obtener una respuesta que las conversaciones no le daban, y yo le pregunté qué conversaciones. Porque en todas las conversaciones que yo recordaba ella había terminado diciéndome que no tenía motivos para desconfiar de mí y que el problema era suyo, y Marcela se quedó callada un momento y dijo porque no sabía cómo explicarlo. Yo me paré de la mesa porque necesitaba moverme, fui a la cocina y me serví un vaso de agua, y desde ahí le dije Marcela, yo te conté lo que pasó esa noche en el bar, yo llegué a casa y te lo conté voluntariamente. Sin que me preguntaras nada, y ella desde el comedor dijo lo sé, y yo dije y eso no te dice algo, y ella dijo sí, me dice que pasaste la prueba, y esa frase, ese pasaste la prueba me dolió bastante. Porque lo dijo como si eso no fuera suficiente. Volví al comedor y le dije que quería saber cuántas personas sabían lo que había planeado, y ella dijo Carmen y un par de amigas más, y yo le pregunté cuáles amigas, y ella dijo no importa quiénes. Y yo le dije que sí importaba, que me importaba mucho saber cuánta gente había estado al tanto de una trampa mientras yo creía que mi matrimonio era un lugar seguro. No era una trampa, dijo medio molesta, como si el problema fuera que yo no estaba entendiendo bien la situación, y yo le dije ¿cómo no era una trampa? Le diste instrucciones a una mujer para que se me acercara en un bar y tratara de seducirme, ¿cómo llamas tú a eso? Y ella dijo lo llamo protegerme, y ahí le dije que de quién se estaba protegiendo. Que yo nunca le había dado motivos reales para eso, y ella respondió algo que no esperaba. Los motivos no siempre son evidentes, dijo, y cruzó los brazos y me miró como si ella se sintiera superior, como si en su cabeza ella siguiera teniendo razón a pesar de todo. Realmente Marcela no estaba lista para admitir que lo que había hecho estaba mal, y entonces sonó su teléfono sobre la mesa y era Carmen llamando. Y Marcela hizo el gesto de tomarlo y yo puse mi mano sobre el teléfono antes de que ella pudiera agarrarlo, y le dije que no iba a contestarle. Esa noche dormimos en la misma cama pero separados, y a la mañana siguiente Marcela se levantó primero, preparó café y cuando yo salí de la habitación ella estaba sentada en la mesa, me ofreció una taza. Y luego dijo amor, quiero que sigamos hablando, y yo le dije que estaba bien, que yo también quería hablar, pero que necesitaba que fuera muy sincera conmigo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Le pregunté, y ella dijo unos 2 meses en que ella había estado organizando todo esto mientras yo llegaba a casa, cenábamos juntos, veíamos series. Dormíamos en la misma cama, y en ningún momento tuve la menor idea de lo que estaba pasando por su cabeza o de lo que estaba planeando a mis espaldas. Le pregunté qué fue lo que la hizo sospechar de mí, qué fue exactamente lo que la hizo pensar que necesitaba ponerme a prueba. Y ella dijo hubo una noche en que llegaste muy tarde y tu teléfono sonó como 4 veces seguidas y tú lo pusiste boca abajo sin revisarlo. Y yo le dije que esa noche habían sido mensajes del grupo de ventas del trabajo y que los había silenciado porque ya era tarde y no quería responder, y Marcela dijo yo no sabía eso. Entonces ¿por qué simplemente no me preguntaste? Le dije, era tan sencillo que yo te lo explicaba en 30 segundos, ¿por qué en lugar de eso decides envíame a una mujer? Quería estar segura, dijo, y yo le dije Marcela, nadie en un matrimonio puede darte esa seguridad mediante una prueba, si yo hubiera querido engañarte lo habría hecho sin ninguna prueba hace mucho tiempo. Lo único que garantiza un matrimonio es la confianza, y tú ni confías en mí y nunca confiaste en mí. Ella se quedó callada un momento y después dijo pero pasaste la prueba, y yo me enojé y le dije deja de decir eso, porque suena como si lo único que importara fuera el resultado y no lo que hiciste. Al día siguiente me fui a trabajar sin resolver nada, y durante todo el día estuve pensando en qué hacer con mi mujer, y a media tarde le escribí a un amigo cercano, Rodrigo, que era de las pocas personas con quienes podía hablar de algo así, y le dije que necesitaba verlo, que había pasado algo, y quedamos en encontrarnos después del trabajo. Le conté todo a Rodrigo y él me escuchó sin interrumpirme hasta que terminé, y cuando terminé se quedó un momento en silencio y dijo, ¿y ella sigue sin ver que estuvo mal? Y yo le dije que sí. Que seguía justificándolo con el argumento del resultado, y Rodrigo dijo eso es lo más preocupante de todo esto, que no se arrepienta de nada, y bueno tenía razón. Llegué al departamento a las 9 y Marcela estaba ahí, había cocinado y la mesa estaba puesta, y eso me generó una incomodidad porque no sabía si era un gesto bonito o una estrategia. Y odié haberlo pensado porque antes de todo esto nunca me hubiera pasado por la cabeza desconfiar de algo tan simple como que mi esposa hubiera cocinado. Cenamos casi en silencio hasta que Marcela dijo hablé con Carmen hoy, y le dije que tú lo habías descubierto, y yo le pregunté cómo había reaccionado Carmen, y Marcela se puso nerviosa, dijo que quería disculparse contigo. Necesito saber quiénes de tus otras amigas saben de esto le dije, y Marcela dijo ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Y yo le dije que no iba a hacer nada, pero que simplemente necesitaba saber quiénes sabían. Y ella dijo eran 3, Carmen, Sofía y Camila, 3 mujeres que me conocían de vista porque habían venido a nuestra casa, que habían comido con nosotros en reuniones. Sofía y Camila estuvieron de acuerdo con el plan, pregunté, y Marcela dijo no exactamente, les conté lo que iba a hacer y ninguna me dijo que no lo hiciera, y supongo que estaba bien. Entonces le pregunté qué hubiera pasado si yo me hubiera metido con su amiga esa noche, o le hubiera dado mi número, ¿qué ibas a hacer? Le dije. Ella respondió que supongo que hubiera pedido el divorcio, y yo le dije entonces el matrimonio dependía de una prueba. Me levanté y de rabia recogí los platos cuando mi teléfono vibró sobre la mesa, era un número extraño y el mensaje decía, hola, soy Carmen, sé que es raro que te escriba. Pero hay cosas que tu esposa no te contó y creo que deberías saberlas. Me quedé mirando el mensaje, y Marcela desde la cocina me preguntó quién es, y yo le dije nadie, un número equivocado, y fue la primera vez que le mentí en 3 años de matrimonio. Lavamos los platos juntos, y Marcela puso música de fondo como hacía siempre, y lo tomaba todo con normalidad que ya me resultaba insoportable. Y cuando ella entró al baño a prepararse para dormir yo tomé el teléfono y le respondí a Carmen, le pregunté qué cosas eran esas que Marcela no me había contado, y ella me respondió muy rápido. Como si hubiera estado esperando mis mensajes. Y lo primero que me dijo fue que todo había empezado hace 4 meses, y que durante ese tiempo Marcela le había enviado fotos mías, capturas de mi perfil de redes sociales, incluso una foto que me había tomado en secreto. Para que Carmen pudiera reconocerme sin equivocarse esa noche en el bar. Después me dijo que la noche del bar no había sido el primer intento, que 3 semanas antes Carmen había ido a otro bar donde Marcela creía que yo iba seguido con compañeros del trabajo. Pero que yo ese viernes había cancelado los planes y me había quedado en casa.
Y que Carmen había esperado más de una hora antes de escribirle a Marcela que no había aparecido, y que Marcela le había respondido no importa, lo intentamos la próxima. Al día siguiente esperé a que Marcela saliera a hacer unas compras para llamar a Carmen directamente, porque necesitaba hacerle preguntas, y Carmen contestó rápido y empezó a hablar antes de que yo dijera algo. Diciéndome que lo sentía mucho y que se arrepentía, que en su momento le había parecido que era un favor entre amigas pero que mientras más lo pensaba más incómoda se había sentido. Le pregunté por qué me estaba contando esto ahora y no antes, y ella dijo porque Marcela me llamó ayer para pedirme que si tú me contactabas no te dijera nada, y eso me pareció que ya era demasiado raro. ¿Cuántas amigas habían realmente? Le pregunté a Carmen, y ella tardó un momento y dijo que en total eran 5, hubo una reunión en casa de Sofía donde Marcela explicó el plan completo y todas estuvieron presentes. Yo sentí mucha humillación porque mi esposa planeaba algo como si yo fuera el más infiel de todos los hombres. Cuando Marcela volvió con las compras yo estaba sentado en el sofá y ella me miró raro, y me preguntó qué pasó, y yo le dije hablé con Carmen, y dijo cuándo, y yo le dije hace un rato por teléfono. ¿Qué te dijo? Preguntó, y yo le dije me lo contó absolutamente todo, y Marcela no respondió y se fue a la cocina ignorándome y empezó a guardar las cosas que había comprado. Marcela deja de ignorarme y habla conmigo le dije, y ella se cruzó de brazos y dijo que Carmen no tenía por qué llamarte, y yo le dije eso no es una respuesta a nada de lo que te acabo de decir. Y ella dijo te mentí en algunos detalles porque no tiene importancia. Y yo solo me reí y le dije en serio vas a decirme que no importaba, no sé por qué pero ella realmente pensaba que yo estaba mal por reaccionar así, y no se daba cuenta de que me estaba humillando con sus amigas. Marcela, no estoy siendo exagerado ni nada, no sé cómo tú quisieras que yo me sintiera al descubrir todo esto, realmente para ti yo soy un infiel. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó, y yo le dije que no lo sabía todavía, que necesitaba pensar, y me fui a la habitación y cerré la puerta, y desde adentro escuché que ella tomaba el teléfono y marcaba un número. Y escuché que decía en voz baja Carmen necesitamos hablar tú y yo. Esa noche dormí en el sofá por primera vez en 3 años de matrimonio, no porque Marcela me lo pidiera sino porque yo no quería estar en el mismo cuarto que ella, porque para ella yo era de lo peor. Mientras estaba ahí tirado con una almohada que olía al perfume que ella usaba, estuve tentado de levantarme y tomar mis cosas e irme a un hotel, pero no lo hice porque no quería hacer algo por impulso. A la mañana siguiente Marcela salió temprano sin despertarme, me dejó un mensaje de texto que decía voy donde Sofía, hablamos cuando llegue, y yo me quedé sentado en el sofá pensando a que fue donde ella. Aproveché que estaba solo para llamar a un abogado esa mañana, un conocido de Rodrigo que manejaba casos de familia. No para iniciar nada todavía sino para entender que implicaba un divorcio en nuestra situación específica, y el abogado me dijo que dado que no teníamos hijos y el departamento era alquilado el proceso podía ser rápido. Marcela llegó pasado el mediodía y cuando entró al departamento ella me dijo hablamos, y yo le dije que sí, y nos sentamos y ella empezó diciendo Sofía me dijo que debería haber intervenido para detenerme y que lo lamenta. Y yo le pregunté ¿y tú qué piensas? Y Marcela dijo pienso que Sofía está siendo muy dura consigo misma. Marcela, ¿tú crees que lo que hiciste estuvo mal? Le pregunté, y ella empezó a ignorarme de nuevo y le volví a repetir la pregunta, ¿crees que estuvo mal? Y ella dijo creo que hice lo que sentía y nunca fue mi intención lastimarte. Estuvo mal la forma dijo, pero yo siento que en el fondo solo lo dijo para que yo me sienta bien, y yo pensaba que si una vez lo hizo, ella lo volvería a hacer cuando tuviera las mismas dudas. Quiero el divorcio le dije, y Marcela dijo no hables así, y yo le dije no lo estoy diciendo para asustarte ni para presionarte, lo estoy diciendo porque es lo que quiero, y ella dijo llevamos 3 años juntos. No puedes tomar esta decisión así de la nada. ¿Hablaste con un abogado? Preguntó, y yo le dije que sí, que había consultado para entender el proceso y ella dijo cuándo, y yo le dije esta mañana mientras estabas donde Sofía, y ella se paró de la silla enojada. Y dijo no puedo creer que hayas llamado a un abogado antes de terminar de hablar conmigo. Marcela, llevamos 4 días hablando y me sigues ocultando cosas, que más necesitamos hablar, le dije, y ella dijo necesitamos hablar de si esto tiene solución, de si quieres intentarlo. De si 3 años significan algo para ti, y yo le dije que 3 años significaban muchísimo para mí, que por eso me dolía tanto lo que había descubierto. Pero que el problema era que yo no podía seguir con un matrimonio con alguien que no se arrepentía de haberme tratado como un infiel y no confía en mí. Empezamos a discutir y Marcela empezó a decir que yo estaba exagerando de todo, que no había pasado nada porque yo había rechazado a Carmen, que el hecho de haberla rechazado era señal de que el matrimonio valía la pena. Y yo le dije que ese razonamiento era exactamente el problema, y ella dijo que yo nunca había querido entenderla, pero que ella me seguía ocultando cosas y justificándose. Si yo no hubiera hecho la prueba nunca hubiéramos sabido cómo reaccionas realmente frente a otra mujer dijo, y yo le pregunté qué quería decir con eso. Y ella dijo que quizás hay razones para que yo desconfiara que tú mismo no reconoces, y yo me quedé callado porque lo que estaba insinuando era que quizás yo había hecho algo, que quizás yo ya la hubiera engañado. Me estás acusando de algo de lo que no hice, y ella dijo solo digo que nadie desconfía sin razón, y yo le dije tú misma me dijiste que no tenías motivos para desconfiar de mí, y ahora me dices que nadie desconfía sin razón. Y ella no respondió y se quedó callada mirándome. Me paré, fui a la habitación, saqué una maleta del closet y empecé a poner ropa adentro, y Marcela apareció en la puerta y me preguntó qué estaba haciendo. Y yo le dije que me iba a quedar unos días donde Rodrigo mientras iniciábamos el proceso de divorcio, y ella dijo que parara y que no podía irme, y yo la ignoré y seguí doblando ropa. Después ella dijo si te vas ahora yo no voy a arreglar nada contigo, en ese momento ya me harté y le grité que esto no tenía arreglo desde que decidió acusarme de algo que no hice para justificar algo que sí hizo ella. Y terminé de alistar todas mis cosas y salí del departamento enojado. Después me fui directo a la casa de mi amigo, y esa misma noche, ya en el cuarto de Rodrigo, me llegó un mensaje de un número desconocido que decía, soy Camila una de las amigas de Marcela. Necesito contarte algo que creo que deberías saber antes de que te divorcies, tiene que ver con lo que Marcela está diciendo ahora sobre ti. Le respondí a Camila esa misma noche y quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería cerca del trabajo, y mientras esperaba que llegara estuve pensando si era una trampa y debía irme. Pero no me fui porque si Marcela estaba inventando algún tipo de mentira sobre mí era mejor saberlo con tiempo. Camila llegó puntual, se veía incómoda desde que entró, pedimos un café y me dijo que sabía que su presencia en todo esto no era inocente, que había estado en esa reunión en casa de Sofía.
que había escuchado todo lo que planeaba Marcela y no había dicho nada, y que eso era algo con lo que no se sentía bien, y yo le dije que lo agradecía pero que me dijera qué estaba pasando con Marcela. Lo que Camila me contó fue que desde que yo había salido del departamento con la maleta, Marcela había estado llamando a todas las personas del grupo contando una historia diferente con lo que yo sabía. Y que en esa historia no era que ella había organizado una prueba de fidelidad sino que yo había descubierto los mensajes porque estaba revisando sus cosas de forma obsesiva. Que cuando lo descubrí mi reacción fue irme, y que eso era una señal de que yo tenía algo que ocultar y que posiblemente me fui a donde mi amante. Y que probablemente la razón por la que me había molestado tanto el plan era porque yo era un infiel. ¿Está diciendo que yo la espié?, le pregunté, y Camila dijo: está diciendo que tú revisas sus cosas regularmente y que ella vivía con miedo de que encontrara sus conversaciones privadas. Y yo le dije que la laptop estaba abierta en el comedor con una notificación y que yo no había buscado nada. Camila dijo que me creía y que por eso estaba ahí. Le pregunté cuántas personas sabían de la historia. Y ella dijo: la mayoría, algunas dudan pero Marcela es muy convincente cuando quiere serlo. Dijo que se ponía a llorar dando pena y así la gente le creía. Esa misma tarde llamé al abogado y le conté lo que Camila me había dicho, y él me dijo que era importante que yo tuviera documentado todo lo que pudiera. Cualquier mensaje escrito y que si mi esposa iba a empezar a inventar cosas era muy peligroso. Y yo le dije que tenía fotos de la pantalla de la laptop que había tomado, y el abogado dijo: bien, eso te sirve, pero necesitamos más pruebas, o si no te hundirá en la cárcel esa mujer. Los días siguientes fueron puro trámites legales, yo seguía en casa de mi amigo, iba al trabajo y estaba en contacto siempre con el abogado. Y evitaba revisar las redes sociales porque Rodrigo me había advertido que algunas personas del círculo de Marcela estaban haciendo comentarios horribles. Que obviamente hablaban de mí, y yo decidí que no iba a revisar nada o darle importancia. Marcela me escribió 3 veces durante esa semana. El primer mensaje era pidiéndome que habláramos y que podíamos arreglarlo, el segundo decía que estaba dispuesta a ir a terapia de pareja. El tercero me escribió un viernes por la noche y decía: espero que estés orgulloso de lo que estás haciendo, te vas a arrepentir, y yo no respondí ninguno de sus mensajes. Al día siguiente me llamó un número desconocido, y cuando contesté resulta que era Marcela, parecía que estaba borracha, y empezó a decirme que me amaba y que me quería y que lo sentía mucho. Pero yo le dije que no iba a volver con ella por nada del mundo. Después de eso ella se enojó y me empezó a amenazar para que volviera con ella, dijo que volvería con ella quiera o no, y colgó rápidamente. Pero yo por suerte grabé toda la llamada para recolectar pruebas. Ese mismo día en la noche, salí a comprar comida. Quería algo simple, lo que fuera porque llevaba horas sin comer, y me fui caminando por la ruta más corta, una calle poco iluminada que normalmente evitaba pero que esa noche, andaba pensando en el desastre de mi vida. Y de pronto 2 hombres salieron de la sombra y me cerraron el paso. Mi primer pensamiento fue: lo que me faltaba, ¿qué más me va a pasar hoy? Levanté las manos de inmediato y les dije que se calmaran, que podían llevarse lo que quisieran, que la billetera estaba en el bolsillo derecho y que el teléfono era viejo y ni siquiera tenía buena cámara. Pensé que no me harían nada y solo me robarían, pero me equivoqué. Uno de los 2 me miró y dijo que esto no era un robo, que era un mensaje de Marcela. En ese momento me puse a pensar, como que un mensaje, y de pronto uno me agarró de la espalda y el otro me dio un puñetazo en toda la cara. No sé cuántas veces me pegaron, pero lo último que recuerdo es que me dijeron que era un infiel maricón. Mientras tanto, 2 o 3 personas que pasaron por la calle y se hicieron a los ciegos y ni me ayudaron. Nadie paró ni nadie preguntó. Cuando terminaron, se fueron sin decir más nada, sin robarme nada tampoco, y quedé tirado en el suelo de una calle oscura. Y me preguntaba en qué momento exacto mi esposa se había vuelto loca. Llegué a casa como pude, mi amigo abrió la puerta, me vio la cara y se quedó paralizado. ¿Qué te pasó?, dijo. Fui a comprar comida, le respondí. Me metió adentro, buscó el botiquín y empezó a limpiarme los cortes mientras yo le contaba todo. Cuando terminé, dijo que teníamos que ir a denunciar, y yo me reí porque le expliqué que en este país denunciar era básicamente quedar en ridículo. Que solo iba a llenar papeles y nunca iban a hacer algo ellos, y que Marcela seguiría en su casa y yo terminaría siendo el ridículo. Mi amigo me escuchó, y pensó un momento, y dijo: entonces, ¿qué vas a hacer? Por ahora nada, le dije. Marcela se había pasado al enviarme a esos tipos, y me las iba a pagar tarde o temprano. Días después me encontré con Carmen casualmente, la encontré saliendo de un supermercado un martes por la tarde y ella me vio y me saludó, y se acercó y rápidamente notó mis moretones en la cara. Y me preguntó qué me había pasado, y bueno, sin más opciones le tuve que contar. Y cuando terminé de contarle, ella me dijo que lo sentía mucho, que si pudiera deshacer lo que había hecho lo haría. Yo le dije que lo que me había contado me ayudó a entender el problema que tiene Marcela, y ella entonces bajó la voz y me dijo algo que no esperaba, que Marcela la había llamado después de que hablamos, que la había amenazado. Que si seguía hablando conmigo iba a contarle a todo el mundo cosas sobre ella que no eran ciertas. Yo le dije que guardara todo, capturas, audios, lo que fuera y que no borrara nada. El tiempo siguió pasando y el divorcio se formalizó 6 semanas después. No hubo muchos problemas porque, como el abogado me había dicho desde el principio, no había bienes importantes que dividir. El día que firmé los últimos documentos lo hice tranquilo, casi en paz, porque al fin iba a ser libre de verdad. Bloqueé el número de Marcela esa misma tarde y corté todo contacto, pero ella no se quedó quieta. 2 semanas después del divorcio, me empezaron a llegar mensajes de personas que apenas conocía, amigos de amigos, compañeros del trabajo, incluso un primo mío con el que casi no hablaba. Todos decían lo mismo, con distintas palabras, que habían escuchado cosas sobre mí, cosas feas, cosas que no se la creían con la persona que conocían pero que querían saber si eran ciertas. Marcela había cumplido su amenaza, había empezado a mandar mensajes por todos lados, inventando una historia donde yo era el culpable de todo, donde yo era el que había destruido el matrimonio. Pasé varios días respondiendo uno por uno, le envié a cada persona las capturas que tenía, las conversaciones donde Marcela me amenazaba. No esperé que me creyeran, solo pensé que era mejor que vieran con sus propios ojos, la clase de persona que era Marcela. La mayoría entendió, y algunos se disculparon y unos pocos desaparecieron sin decir nada, y esos me hicieron un favor porque así supe quiénes eran. Fue Camila quien me contó lo que pasó después, me la encontré una tarde y me dijo que Marcela había tenido una pelea en la calle con Carmen, que había sido algo muy serio.
y que Carmen había terminado presentando una denuncia formal. Marcela recibió una multa y pasó unos días detenida, y bien merecida se lo tenía jaja. Cuando Camila me lo contó, yo no dije nada, solo escuché. Pero la historia no terminó ahí, el abogado me llamó unos días después para avisarme que las amenazas que Marcela le había hecho a Carmen, más algunos de los mensajes que ella había mandado hablando mal de mí con información falsa, eran suficientes para presentar una demanda por daño a la reputación y acoso. Me preguntó si quería proceder, y yo le dije que sí. El proceso tomó meses, pero al final un juez le ordenó a Marcela que pagara una compensación y que se abstuviera de mencionar mi nombre en cualquier contexto público o privado. El día que me llegó la notificación con la resolución, estaba sentado solo en mi apartamento, y me dio mucha satisfacción que pensé en festejar ese día. Carmen me escribió esa misma semana, no para contarme lo de la denuncia, eso ya lo sabía. Me escribió solo para decirme que esperaba que estuviera bien, y al final del mensaje dijo que si alguna vez quería tomar un café, ella estaría esperándome. Le contesté esa misma noche y le dije que sí. Y llegamos al final del video, dale like y suscríbete si te gustó la historia, no olviden que los quiero y los amo, bye chamacos.